¿Qué tal? Estamos de regreso. Se me acabó el... Dios mío. Mis añicos. A ver. Estábamos en el problema Stokes. ¿Okay? Probamos existencia del campo de velocidades. ¿Sí? Tratamos de encontrar la formulación débil, pero en sí no jamás recuperamos la ecuación diferencial original, el problema original. Gravísimo. Ajá. Vimos, les mencioné que no podíamos recuperar la información de la presión así simplemente. Y todavía hay más problemas. Entonces vamos a hacer varias observaciones. Aquí. Observaciones. Entonces, como la forma bilineal que estudiamos es simétrica, además podemos concluir que la U es solución del problema de minimización J de U igual al mínimo sobre todas las B en B mayúscula de J de B. Ajá. Donde J de U es igual a un medio de nu de U, U en doble producto menos F, B en L2. Esto lo saben del Ax Milgram, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si tenemos todo esto, o sea, la U, el campo de velocidades va a ser un minimizador. Pero tenemos varios problemas con esa formulación débil. ¿Ok? Ni se imaginan. Vamos a empezar. Para recuperar la formulación clásica, tenemos varios problemas. ¿Ok? Entonces, uno, el espacio B tendría que caracterizarse como todas las funciones U en H01 de omega tal que la divergencia de U en sentido débil es 0, para asegurar que la solución U que está en B, ¿okay?, cumple al mismo tiempo que U en su frontera, ¿okay?, que es gamma 0 de U, es 0, y que la divergencia de U es 0. ¿Sí o no? Porque dices, bueno, ya probaste que U está en B, pero B lo definimos nada más como una cerradura de B elegante con la norma H01. No hemos probado que las funciones ahí, en particular, satisfagan que su divergencia vale 0, ¿no? No lo he probado,
Entonces, de otra manera, pues no podríamos asegurar que eso realmente es una solución al problema. Acuérdense, queríamos configurar la divergencia en el espacio. Que la divergencia de U fuera 0 en el espacio. La condición local de incompresibilidad la queríamos en el espacio ya configurada para no lidiar con ella. Esa es una. Ahí les va otro. Este es el más grave. El espacio de omega no está contenido en B elegante. ¿Ok? Por lo tanto, no podemos interpretar 4. ¿Ok? Acuérdense que 4 era la formulación débil. Bueno, la que queremos que sea la formulación débil. 4, no podemos interpretar 4 en sentidos de distribuciones. Eso es un gran problema. Porque ¿cuál era el punto de la formulación débil? Que toda solución clásica fuera solución débil. Pero además, las soluciones débiles fueran soluciones distribucionales. Porque dices, igual y no tienes la regularidad para probarlo, pero al menos ya probaste que que hay solución distribucional, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a escribir 4 otra vez. Acuérdense, por ejemplo, para el problema menos delta U igual a F y U en frontera de omega igual a 0 en omega, ¿no? Ya saben, la formulación débil, ¿cuál era? La integral sobre omega del gradiente de U punto gradiente de B de X era igual a la integral sobre omega de F por B de X para toda B en H01 de omega. Pero decías, bueno, esto es válido para toda B aquí, entonces es válido para toda función de prueba, ¿no? Entonces esto era el gradiente de U, el gradiente de cualquier función de prueba, y esto pues era un emparejamiento, ¿no? En sentido distribucional, ¿sí o no? ¿Ok? Es igual a el emparejamiento de F con B en sentido distribucional, en D', D', D'. Y luego decías, bueno, entonces en sentido distribucional, aunque yo sé que esto no tiene más que una derivada débil, en sentido distribucional sí tiene derivada distribucional. Entonces en sentido distribucional esto es menos laplaciano ahora distribucional de F igual a F, B. Es decir, por lo tanto, menos delta U es igual a F en D'. Entonces decías, al menos ya probamos existencia de soluciones distribucionales. Pero en el problema 4 no. ¿Por qué? Porque en el problema 4, ¿quién tenemos ahora? Contracción de estas aquí me falta nu por f.b de x. Entonces uno podría decir, oye, y vean, esto es para toda b de entrada era válido acá en b elegante. Entonces uno puede decir, bueno, esto lo puedo escribir como un emparejamiento, gradiente de u, ¿ok?, con gradiente de B emparejado en D', D igual a el emparejamiento de F,
B en D', D. Pero si ustedes hacen esto ya está mal. Ajá. Porque dices, bueno, le puedes meter funciones de prueba, ¿no? Esta B está hecha de funciones de prueba, entonces sí, esto tiene sentido. Pero de aquí esto no implica que entonces menos laplaciano de U por nu, menos nu laplaciano de U sea igual a F en D', porque para que eso suceda, esto debe darse para toda B en D de omega. Y no es válido para toda B aquí, es válido para toda B acá. Y este es un subconjunto propio de las funciones de prueba, ¿no? Entonces dices, carajo, o sea, esto ya ni siquiera se interpreta en sentido distribucional. Entonces, recuperar la solución clásica aquí es otro problema, no es como en ecuaciones elípticas normales. Ajá. Y eso es porque ahora tenemos un sistema y una condición de incompresibilidad, y la condición de incompresibilidad la estamos metiendo, incorporando al espacio. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Va? Debe haber otra manera de interpretar esto. ¿Okay? Debe haber otra manera de recuperar la formulación clásica. Sí la hay. ¿Ok? Claro que la hay. Pero hay que llegar a ella adecuadamente. Entonces, para eso, les voy a dar el siguiente resultado. Este es el teorema 1. ¿Okay? De aquí en adelante, lo más importante es recuperar la solución clásica, la formulación clásica. Recuperar el campo de presión y recuperar la formulación clásica. Entonces, el camino es muy largo, señores. ¿Okay? No es un problema simple. ¿Va? Entonces vamos a empezar. Teorema 1. Sea S mayor a 0 un número real. Entonces, h a la menos s de Rn lo vamos a escribir como todas las funciones u, que son distribuciones temperadas. Los dos han sido mis alumnos en este tema, así que ya no hay necesidad de que les recuerde qué es esto. De 1 más psi al cuadrado a la menos s entre 2, cuya transformada de Fourier está en L2 de Rn. Ajá. A este conjunto vamos a ponerle SC. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero probar es que h a la menos s se puede escribir como SC. ¿Sale? ¿Quién es h a la menos s? Nosotros ya habíamos, de hecho lo vamos a hacer para el caso 1, pero nosotros ya habíamos hecho la clasificación con s igual a, la caracterización con s igual a 1. Ya habíamos caracterizado ese espacio en términos de distribuciones. ¿Va? Entonces, la prueba para cualquier otro caso es igualita a la que voy a hacer. Yo me voy a restringir entonces al caso s igual a 1. ¿Ok? Todo esto es para recuperar el campo de presión y la formulación clásica. Entonces, demostración: es suficiente hacer la prueba para el caso S igual a 1. ¿Sí? Entonces, la primera contención. Ya sabemos que si U está en h a la menos 1 de Rn,
Entonces, U es F0 más la suma de I igual a 1 hasta N de la parcial de Fi respecto de XI. ¿Se acuerdan? Con F0, F1 hasta Fn, elementos en L2. ¿Va? Ok. Eso quiere decir que entonces U es una distribución temperada. Acuérdense que esto era en sentido distribucional, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué es una distribución temperada? Acuérdense que toda función en L2 definía una distribución temperada. Lo saben de curso parciales 2. Toda función en L2 eso define una distribución temperada. Ajá. Por ser distribución temperada tiene transformada de Fourier distribucional. Entonces, ¿ok? Podemos calcular su transformada y tenemos que U pico va a ser igual a F0 pico más la suma de igual a 1 hasta N de I por XI por la transformada de Fi pico, ¿no? Transformada de Fourier nada más. Usé mis formulitas de interacción de transformada con derivada. ¿Sale? Bueno, entonces mucho ojo. Voy a tomar el módulo de cada una de estas. Esta identidad también se vale con la transformada de Fourier en L2, ¿eh? También se vale ahí. De hecho ya habíamos, cuando vi la caracterización de espacios de Sobolev con transformada de Fourier, vi que esas fórmulas de interacción también se valían en L2. ¿Ok? Entonces, de ahí tenemos que el módulo de U pico es igual a menor o igual que el módulo de F0 pico más la suma de igual a 1 hasta N de XI por Fi pico. Entonces, tengo que el módulo de I pico al cuadrado es menor o igual que una constante por F0 pico en módulo al cuadrado más la suma de igual a 1 hasta N XI al cuadrado por Fi pico al cuadrado, ¿no? Nada más tomé cuadrado de todo y esto lo dominé con una constante que depende de la cantidad de términos que hay aquí. Ajá. Y la suma de los cuadrados. ¿Sí? Bueno, esto es por lo tanto menor o igual que esta constante por 1 más xi al cuadrado por F0 pico al cuadrado más la suma igual a 1 hasta N de Fi pico al cuadrado. ¿Sale? Bueno, entonces la integral en Rn de U pico al cuadrado sobre 1 más xi al cuadrado respecto de xi es menor o igual que c, la integral en Rn de F0 pico al cuadrado más la suma de igual a 1 hasta N de Fi pico al cuadrado respecto de xi. Pero esto es finito por Plancherel, ¿no? Esto es finito porque acuérdense que la F0 hasta la Fn están en L2. Por Plancherel, su norma en L2 de esto es igual a su norma de su transformada de Fourier, por lo tanto es finito. Esto es finito por Plancherel. Por Plancherel.
¿Sí? Esto me está diciendo, pues entonces, lo que acabas de probar es que 1 más xi al cuadrado a la menos 1/2 por u pico está en L2 de Rn. Es decir, probaste que h a la menos 1 de Rn está contenido en ese cero. ¿Sale? Ok. Ahora tenemos que hacer el regreso. Entonces, la contención de regreso dice aún distribución temperada tal que 1 más xi al cuadrado a la menos 1/2 por u pico de xi está en L2 de Rn. Ajá. Entonces tengo que mostrar que esto es un funcional lineal continuo sobre H01. H1 en este caso porque estamos en Rn. Ajá. Entonces, pues sea phi una función de prueba en Rn. Entonces, existe una psi en la clase de Schwartz tal que phi se puede escribir como la transformada de psi. ¿Se acuerdan que la transformada de Fourier de la clase de Schwartz en la clase de Schwartz era un homeomorfismo? ¿No? Entonces definimos entonces las funciones k de xi igual a 1 más xi al cuadrado a la 1/2 y k menos de xi igual a 1 más xi al cuadrado a la menos 1/2. ¿Sí? Inmediatamente vemos que k y k menos son de clase c infinito en Rn. ¿No? Como funciones de xi son c infinito en Rn, ¿no? ¿Ok? Nunca se anulan, su inversa es un polinomio. ¿Ok? Bueno, es que es una función compuesta, ¿no? Sin el 1/2, esto es un polinomio. Ahora, esto es el inverso de un polinomio sacado a la menos 1/2, pero nunca se anula. Esto nunca se anula, no hay problema. Estas funciones son c infinito. ¿Va? Acuérdense que la raíz tiene sus problemas en el lugar donde se anula, pero esto está evaluado en un lugar donde no hay cero. ¿Va? Bien. Tenemos eso y además podemos escribir U emparejada con phi como U emparejada con phi. Ajá. Esto es en S', ¿sale? ¿Ok? Y esto es igual a U transformada con phi. Estamos en S', esto es el emparejamiento en S'. Por eso es que puedo intercambiar transformada de Fourier. Estoy usando la definición de transformada de Fourier distribucional. ¿Sí? Es esto. Y esto lo puedo escribir como K menos, ¿ok? Por U transformada, psi
¿ok? Ese es un 1, ¿no? Pero vean que esto es K menos por U transformada en K psi emparejado. ¿Sale? ¿Ok? ¿Va? Bien, pero K menos por U pico está en L2 de Rn, y por lo tanto tenemos que U con phi, pues esto es la integral en Rn de 1 más psi al cuadrado a la menos 1 medio de U pico psi por 1 más psi al cuadrado a la 1 medio de psi de xi, ¿ok? Y entonces, tomando un módulo, tengo que el módulo de U con phi emparejado, esto es menor o igual que la norma de 1 más psi al cuadrado a la menos 1 medio por U pico de xi en L2 de Rn. Aquí voy a usar holder, necesito multiplicar por otra cosa, lo voy a poner abajo porque no me va a caber. Por 1 más psi al cuadrado a la 1 medio por psi, ¿ok? En L2 de Rn. ¿Ok? Ahora, esta ya está dada, esta es finita. Donde esto en L2 de Rn pues es igual a la integral en Rn de 1 más psi al cuadrado por phi cuadrado de xi. Ajá. Esto es lo mismo que si escribo la integral en Rn de 1 más psi al cuadrado de phi n menos psi al cuadrado respecto a xi. Estoy haciendo un cambio de variable, nada más, es decir, cambiando xi por menos xi, nada más que aquí no le afecta, ¿no? Aquí no le afecta porque está en módulo, ¿ok? Bueno, pero esto es por lo tanto la integral en Rn de 1 más psi al cuadrado, ¿ok? Y esta, si se acuerdan, la puedo escribir como phi transformada en xi al cuadrado respecto de xi. ¿Ok? ¿Sale? Ahí... Exactamente, está bien esto. ¿Sí? ¿Va? Pero esto, por lo tanto, es la integral en Rn de 1 más psi al cuadrado por la transformada de la phi ahora al cuadrado respecto de xi. ¿Y esto qué es? Por caracterización de Fourier, de Sobolev con Fourier, esto es la norma de phi al cuadrado en H1 de Rn. Y como les decía, esta ya está dada, esta es una constante. Entonces, ¿qué hicimos?
ya probamos que por lo tanto el módulo de U con phi emparejado es menor o igual que una constante por la norma de phi en H1 de R1. Y ya estuvo, ¿no? Por lo tanto, U define un funcional lineal continuo sobre H1 de Rn, porque es para toda phi, función de prueba, ¿no? Entonces es válido, ya saben que pueden usar BLT para extenderlo, ¿ok? Y por eso obtenemos la conclusión. Entonces, por lo tanto, es un funcional lineal continuo, entonces pertenece a H a la menos 1 de Rn, y no nada más eso, la norma de U en H a la menos 1 de Rn va a ser igual a 1 más xi, aquí es al cuadrado, a la menos 1 medio de U pico en L2 de Rn. Esto lo vimos cuando vi la caracterización de H a la menos 1. Era el mínimo de un número, ¿se acuerdan? Que era la suma de las integrales de las normas en L2 de las funciones f. ¿Ok? Quedamos que se minimizaba, se alcanzaba el mínimo, había un minimizador gracias al teorema de Riese. Revísenlo, necesitan revisar su teorema. ¿Sale? Bien. Es el primero de muchos pasos. Ajá. Necesitamos una manera, como les decía, de recobrar la ecuación. ¿Va? Todavía no se ve claro cómo, pero para eso es que les voy a dar la desigualdad de Necas, ¿va? Que es un resultado formidable de probar. No es como las desigualdades que probamos de Poincaré y todo. De Poincaré, pues mis respetos, ¿no? Pero la desigualdad de Necas es bastante complicada. De hecho, tenemos que introducir regularizadores en H a la menos 1. Regularizadores, digamos, distribucionales. Los cuales, ustedes ya llevaron un curso el semestre pasado, ya saben a lo que me refiero. Ajá. Entonces, vamos a dejarle aquí por el momento. ¿Ok? Gracias.